La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento. Él nos edifica sobre la roca fuerte, sobre su Hijo Jesucristo. El Dios de Israel es nuestro Dios y nos enseña lo que aconteció. Y cuando hubieron cantado el himno, salieron al monte de los olivos. Entonces Jesús les dijo: todos ustedes se escandalizarán de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersadas. Pero después que haya resucitado, iré delante de ustedes a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré. Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. El Dios de Israel nos hace entendidos en los tiempos. La palabra del Dios de Israel tiene cumplimiento, como Él nos revela. Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta le vio otra y dijo a los que estaban allí: también éste estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo me negarás 3 veces. Y saliendo fuera, lloró amargamente. Como el Dios de Israel nos enseña, su palabra tiene cumplimiento. Su palabra no vuelve a él vacía. El Dios de Israel la prospera en cada uno en aquello para lo que nos la envía. Y Él nos revela lo que aconteció. Después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael, el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros 2 de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tienen algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y hallarán. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: ¡es el Señor! Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella, y se echó al mar,
Y los otros discípulos vinieron con la barca, arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra, vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traigan de los peces que acaban de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: vengan, coman. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿Tú quién eres? Sabiendo que era Jesús, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dio, y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que Jesús se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Cuando hubieron comido, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías, mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro, y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto añadió: sígueme. Volviéndose Pedro vio que les seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te ha de entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de éste? Jesús le dijo: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Este es el discípulo que da testimonio de estas cosas, y escribió estas cosas, y sabemos que su testimonio es verdadero. Y hay también otras muchas cosas que hizo Jesús, las cuales, si se escribieran una por una, pienso que ni aun en el mundo cabrían los libros que se habrían de escribir. Amén. El Señor Jesús, judío de la tribu de Judá. El Señor Jesús, el Mesías, el Cristo, el que había de venir, el Hijo del Dios viviente, buscó a Pedro.
Pedro era pescador de hombres, discípulo de Jesús, que con los otros discípulos, es decir, con los apóstoles, todos judíos del pueblo de Israel, sirvieron al Señor Jesús. Pedro, después de negar al Señor Jesús, volvió a su antiguo oficio, la pesca, y el Señor Jesús lo fue a buscar y le pidió que apaciente a su rebaño. Agradecemos a nuestro Dios que no ha permitido que pasemos por pruebas superiores a nuestras fuerzas, y al lado de cada tentación ha puesto la salida para que podamos resistir. Agradecemos a nuestro Dios que Él no hace acepción de personas y a cada uno habla de una forma única. Agradecemos a nuestro Dios que en su luz vemos la luz y solo en Él confiamos. A nuestro Dios clamamos y oramos, porque escrito está: mi casa, casa de oración será llamada. En los negocios de nuestro Padre nos es necesario estar. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el presidente Milei, máxima autoridad de Argentina. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada persona bajo autoridad. Por ejemplo, vicepresidenta, Congreso, diputados, senadores, gobernadores, intendentes, legisladores. Rogamos a nuestro Dios su voluntad en cada influencer que se siente perseguido. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todas las personas bajo autoridad, tanto en las que siguen los lineamientos del gobierno del presidente Milei, como en aquellas que marchan en oposición contra los lineamientos del gobierno del presidente Milei. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en el periodismo prebendario, en la CGT. El presidente Milei habló en conferencia de prensa de palomas, halcones, talibanes. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que son representados por las palomas. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en aquellos que son representados por los halcones. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada talibán. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la investigación a Facundo Leal, ex titular de ARSAT, también relacionado anteriormente con el organismo regulador de aeropuertos de la Argentina, también relacionado anteriormente con el Centro Nacional de Datos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en la investigación a Jessica Sirio, Insaurralde, Pichirilo. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en Debido, Vudú, en todo y en todos. Es una única oración que es igual para todos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en cada uno, en los seres amados de cada uno, en la familia de cada uno, en la casa de cada uno, en los entornos en los que cada uno se desenvuelve, en los que están en esos entornos o transitan por ellos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en los que nos consideran sus enemigos. Rogamos la voluntad de nuestro Dios en todo aquello y todos aquellos que presentamos en la mente al Dios de Israel, en el nombre de su Hijo Jesucristo. Nadie que persevera en el Dios de Israel queda avergonzado. La voluntad del Dios de Israel es buena, agradable, perfecta. Santificamos el nombre del Dios de Israel y lo hacemos en el nombre de su Hijo Jesucristo. Amén.
y amén. Ven, Señor Jesús.